El diseño estadístico es considerado frecuentemente como parte del método científico actual, tanto por estadísticos como por no estadísticos. Trataremos de precisar su ubicación en la intersección de la metodología científica y la estadística. El método científico es un conjunto de procedimientos regulares, explícitos y repetibles, mediante los cuales se logra un conocimiento racional, sistemático y verificable de la naturaleza y la sociedad. No se debe inferir de esta definición que las reglas del método garantizan siempre el descubrimiento de nuevos hechos y de nuevas teorías. Sus pautas no son más que medios satisfactorios de plantear problemas y poner a prueba hipótesis científicas, entendiéndose estas últimas a enunciados o proposiciones generales de contenido fáctico que son verificables de manera indirecta, experimental. La dinámica del método científico aparece en la gráfica siguiente a grandes rasgos. El método comienza con un examen de ciertos hechos que evidencian incoherencia con la teoría, que debería explicarlos o patentiza lagunas en el campo de la ciencia al que pertenece. Una vez detectado el problema, la síntesis de los elementos esenciales del complejo observacional será el primer paso para la construcción de un modelo teórico que tentativamente resuelva el problema. Hay dos rutas que llevan de las observaciones a la teoría. La primera, que caracteriza como inclinada teóricamente, utiliza como puente a hipótesis teóricas, y la segunda, que caracteriza como inclinada empíricamente, se apoya en generalizaciones empíricas. Siguiendo esta última vía, la teoría surge mediante la estructuración de versiones abstractas o idealizadas de las generalizaciones empíricas. Esto es un sistema lógico deductivo. Lo que sigue es la búsqueda de la ecuación de la nueva teoría con los hechos. Mediante el análisis lógico de la teoría se obtienen consecuencias particulares, tanto racionales como empíricas. Las primeras se confirman en la medida en que concuerden con los hechos disponibles del mismo orden. La segunda deberán someterse a la verificación experimental, esto es, a la confrontación con hechos obtenidos con el propósito deliberado de confirmar o de desconfirmar la teoría. Vale la pena destacar dos aspectos del proceso. En primer lugar, que las teorías existentes dirigen la toma de observaciones y segundo, que se recurre a la inducción para pasar de las observaciones a la teoría y a la deducción al pasar esta nuevamente a las observaciones. La estadística, como herramienta cuantitativa de la dinámica del método científico, puede actuar por lo menos en dos tramos del proceso. Primero, en el paso de las observaciones a las abstracciones, esto es, en el análisis de los hechos para obtener los elementos esenciales del complejo observacional. En esta etapa, el análisis exploratorio de los datos puede sugerir estructuras subyacentes que expliquen tentativamente el comportamiento de datos. Segundo, la estadística puede ayudar a la búsqueda de la adecuación de las predicciones con las observaciones, es decir, en el establecimiento del soporte empírico de las hipótesis. Esta fase requiere de la toma de observaciones y de la comparación de estas con las predicciones de la teoría. Para la primera actividad, la estadística ofrece el diseño estadístico, esto es, el conjunto de métodos y principios que permiten la planificación de una recolección eficiente de información pertinente a la verificación programada. Por eficiencia entendemos el logro de los objetivos planteados en la indagación con tanta rapidez, claridad, precisión y economía de los recursos como sea posible. Para la segunda actividad utilizaremos el análisis confirmatorio de datos, el cual se lleva a cabo en su mayor parte mediante el empleo de técnicas estadísticas inferenciales, adecuado a los diseños de recolección empleados. Esta conexión entre la función del diseño y la de análisis no siempre fue evidente. Aún hoy en día es frecuente encontrar investigaciones que han producido datos en circunstancias tales que no permiten establecer las conclusiones decisivas esperadas. Es bien conocido que los métodos de análisis confirmatorio requieren de supuestos cuya presencia no se pueden asegurar automáticamente, pero que bien hubieran podido lograrse mediante una planificación adecuada de recolección de datos.
Estas situaciones no será posible, por ningún medio, extraer resultados válidos. Al poner en evidencia la estrecha relación que existe entre ambas funciones y el subrayar los excelentes dividendos que pueden rendir al aprovechar esta conexión. En el siguiente gráfico tenemos una representación del funcionamiento del método científico, con un mayor número de elementos para la discusión. Este esquema representa la investigación científica como un proceso de aprendizaje dirigido, iterativo y con retroalimentación, en donde las discrepancias entre los datos y las predicciones conducen a hipótesis modificadas que se reintroducen cíclicamente. El diseño estadístico, que en particular puede tomar la forma de diseño de un experimento o de una encuesta por muestreo o de un estudio observacional o de la construcción de un modelo matemático, se visualiza como una ventana movible ahí en el gráfico. La función del diseño es de colocar a la ventana de forma tal que se puedan observar con la menor distorsión posible ciertos aspectos del estado verdadero de la naturaleza. En la búsqueda del conocimiento se encuentra el experimento y por otro lado el estudio observacional, que depende exclusivamente del análisis estadístico para la obtención de conclusiones válidas. Un rasgo esencial de esta formulación es la capacidad que tiene el investigador para manipular algunas fuerzas explicatorias producidas o seleccionadas por él. Y por último, tenemos que hablar sobre la variabilidad. Este fenómeno podemos afirmar: 1. Su presencia en mayor o menor grado parece estar asegurada en todos los campos del quehacer científico. Y 2. No se puede reducir más allá de un cierto límite, aún tomando todas las precauciones necesarias para mantener constantes las condiciones de experimentación. Por suerte, a veces ocurre que en aquellas situaciones de heterogeneidad considerable, aun cuando los efectos absolutos de los factores son inestables, el efecto relativo de dos factores sobre el mismo material experimental se mantiene consistente de un experimento a otro. La decisión acerca de qué tipo de análisis se debe utilizar depende del valor que se le asigne a un principio de diseño. Y es por esto que cuando el resultado de utilizar un proceso no se puede definir en términos de un modelo bien definido, abandonemos el intento de determinarlo absolutamente y hacemos pruebas comparativas de los procesos bajos en condiciones similares.